Antonio Torres Iriarte, analista político, pero que también acaba de participar en las primarias del partido aprista. De acuerdo a la lista que tenemos nosotros, figura como candidato a senador del partido de la Estrella. Pero vamos a darle la bienvenida. Doctor Torres Iriarte, bienvenido a Hora 7. Gracias por ese contacto. Buenas noches, es un gusto saludarlo y estoy atento. Efectivamente hay una situación novedosa en la escena nacional con respecto a la renuncia que se ha comentado en los últimos minutos y estoy con el ánimo de contestar las preguntas que planteé, ¿no? Comencemos por eso. ¿Qué ha pasado en estas primarias? Que primero son unas primarias medios engañosas en varias agrupaciones políticas, pero más allá de eso, en Avanza País impidieron la postulación de César Combina. Solo se inscribió la plancha de Philip Butter. Borrero ya había señalado el presidente de Avanza País su descontento con Butters. Hoy renuncia hace unos minutos. Entiendo que va a ser reemplazado por el accesitario. El accesitario sería, según lo que nos acaban de decir José William. ¿Qué pasa en Avanza País? ¿Qué pasa en Acción Popular, donde el presidente del partido, Julio Chávez Chong, gana a los delegados en elecciones cumplidas en el último domingo, le sacan la vuelta a la presidenta del comité electoral, inscribe otra lista de delegados y ahora están reclamando qué va a pasar con estos partidos? Bueno, en mi concepto, la democracia interna en los partidos es una tarea pendiente. En el Perú hay un exceso de partidos. De alguna forma, la reforma política que diseñó Fernando Tuesta por encargo del gobierno de Martín Vizcarra ha demostrado su ineficacia, su fracaso político, porque se han multiplicado el número de partidos en vez de haberse fortalecido los partidos que ya teníamos en la escena política nacional. Es una lástima que el Perú pueda mostrar tanta inestabilidad política por los sucesivos gobiernos o presidentes de la República que han tenido que alternarse en el ejercicio del poder en los últimos 10 años en especial, y el número de presidentes incriminados o sentenciados a penas privativas de libertad. En el plano interno de los partidos, siempre he criticado la reforma política planteada porque tenía un marco teórico y luego cuando se cumplió con el procedimiento de cumplimiento de la reforma política, se han hecho tantos procedimientos engorrosos, una tramitología interna para cada partido, que se dan situaciones no previstas en la ley y como usted ha señalado, por ejemplo, el señor Bates renuncia a una candidatura, a una precandidatura presidencial, ahora le aclaran que hay un accesitario, pero todo esto tiene que ser monitoreado por la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Antes los partidos tenían estatutos y democracia interna, resolvían sus asuntos sin fiscalización de un tercero, no se judicializaban los reclamos al interno de los partidos y de alguna forma prevalecía los liderazgos nacionales, llámese en el caso de Ayer Torre o Fernando Belaúnde, otros líderes nacionales que dieron vida a varios partidos que han tenido vigencia en los últimos 100 años o en los últimos 50 años. Creo que la excesiva legislación, el demasiado reglamentarismo que se está dando en la ley de partidos políticos y la intromisión en mi concepto de la OMPE y el Jurado Nacional y la judicialización de la marcha de los partidos políticos está enredando todo para perjuicio del país, porque además yo tengo muchas dudas que hayan tantos partidos que han podido presentar expedientes completos con más de 25.000 inscritos a nivel nacional, cuando hemos comprobado que un partido histórico como el APRA, con 43.000 o 44.000 militantes inscritos en el ROC, solo ha movilizado el domingo último a cerca de 16.000 militantes. O sea, si el APRA, con un número de militantes en actividad de más de 40.000, moviliza 16.000, yo estoy seguro que todos los demás partidos, incluyendo Acción Popular, que no usó el mecanismo de un militante, un voto, porque tendría que haber movilizado al menos 27.000 militantes, porque tiene un padrón de 270.000 militantes y la ley electoral exigía que vayan a votar, a sufragar no menos del 10% del padrón electoral del partido APRA o Acción Popular. El APRA tenía que movilizar no menos de 4.500 militantes.
movilizó a 16.000, pero bastante menos de lo que decía su padrón, porque no han ido a votar más del 60% de los militantes apristas. Y yo supongo que Acción Popular optó por el mecanismo de los delegados ante el temor evidente de que no podría movilizar 27.000 militantes el domingo último a la hora de sufragar. Entonces, ahora hay impugnaciones que se dice que el personal legal de Acción Popular ha enviado a la OMPE una nómina de delegados que no fue la nómina elegida el domingo último. Y hay una impugnación. Igual está pasando, creo, en Ahora Nación. Entonces, creo que la política, cuando se convierte en un procedimiento administrativo excesivo y enredado, se desnaturaliza. Y creo que la ley de partidos está complicando la vida política nacional, ha permitido que dolosamente, y lo repito, dolosamente se inscriban partidos que nadie conoce, que no se conocen sus militantes, que no tienen locales partidarios, que son creados a la luz de una iniciativa personal o de un pequeño grupo de emprendedores. Y ahora yo le digo con toda franqueza, quien tiene la facultad de llenar los espacios en una lista al Senado o diputados o Parlamento andino en un partido político, llámese Somos Perú o el partido APP Acuña u otros partidos, tiene la facultad incluso de pedir cupos, aportes dinerarios para ser parte de una lista parlamentaria. Doctor Iriarte, en el caso de Acción Popular sí hubo un militante, un voto, pero para elegir los delegados. Y Sí, esas es son otro las actas que han mecanismo, sido ¿no? cambiadas. Y que podría llevar a un hecho sin precedentes, porque quien ha presentado la lista, que es el representante del Comité Electoral de Acción Popular, varió la lista de delegados. Podría terminar quedando Acción Popular fuera de la contienda. Y otra preocupación en torno a lo que usted ha dicho, es cierto, si no vota el 10% de delegados, la elección no vale. Por ejemplo, en Renovación vale porque votaron casi 10.000 y pico, si también tenía 40.000 militantes, cerca de 40.000 militantes. Pero, por ejemplo, hay partidos, estaba revisando la lista, que los delegados que van a elegir su plancha presidencial y su lista son 30. O sea, en buen romance, votan 3 y esa elección vale. O sea, 3 personas pueden decidir en ese partido que va a tener 30, legalmente 30 votantes, 30 posibles votantes. Si el 10% es 3, esa lista vale. Llegamos a extremos tan ridículos como eso. Bueno, hay una serie de inconsistencias, ¿no? Porque lo que se le exigió al APRA y a Renovación Popular es que sobre la base de su padrón electoral inscrito ante el ROP del Jurado Nacional de Elecciones, al menos vaya a votar el 10% de sus militantes inscritos. En el caso del APRA, 4.400 o 4.500, en el caso de Renovación Popular, una cantidad menor. En el caso de Acción Popular, tengo entendido que han elegido el mecanismo de la elección de delegados. Pero la pregunta que yo me hago, ¿cuántos militantes de Acción Popular fueron a votar el último domingo para elegir esos delegados? Que ahora, dicho sea de paso, se dice, y lo dice el señor, el candidato afectado de su derecho, que han sido unos nombres de delegados elegidos reemplazados por otros nombres de delegados no elegidos. Entonces, este fraude ante la OMPE entiendo que va a merecer una impugnación, o ya mereció una impugnación. Escuché en la mañana que había incluso se habían movilizado militantes de Acción Popular a la sede de la OMPE para expresar su protesta, pero en todo caso son irregularidades propias de una agrupación en la que no se está dando el proceso con transparencia, pero insisto, yo creo, y lo dije ya varias veces, cuando hace varias semanas o meses se dijo en los medios de comunicación de señal abierta que habían varios partidos que habían presentado firmas falsificadas, no una, sino miles de firmas falsificadas, y habían hecho una muestra aleatoria. Lo que yo solicité es que el Jurado Nacional, de manera inmediata, debía haber hecho una auditoría externa para verificar si los expedientes con los cuales han inscrito los partidos nuevos y las listas de militantes, ¿no? El planillón de militantes, porque cada uno tenía que llevar una ficha, cada ciudadano una ficha, eran válidas, eran ciertas. Hacer el trabajo grafotécnico, de convalidación, de contrastación con la ficha RENIEP
y la ficha del partido presentada ante el Jurado Nacional. Si un medio de comunicación que con pocos recursos había logrado esclarecer el tema y denunciarlo ante los medios nacionales, eran 2 canales de televisión, si no me equivoco, ¿cómo es posible que el Jurado Nacional saliera el presidente del Jurado Nacional, el señor, el ex magistrado de la Corte Suprema y la jefa de la RENIEC, a decir que la ley no les permitía hacer prácticamente nada y que en todo caso el Ministerio Público podría actuar? Entonces, de facto, de hecho, administrativamente debieron dejarse en suspenso la inscripción de esos partidos, que eran varios, y hacerse a la vez una auditoría a todos los nuevos partidos. Yo le puedo asegurar, señor Calderón, que la mayoría de partidos inscritos, los nuevos partidos, que son más de 30, tienen militantes que no han autorizado el uso de su firma, tienen falsos militantes, tienen fichas Bamba. Ya habíamos tenido en la época de Fujimori, el año 2000, una fábrica de firmas que legalizó la inscripción de Perú 2000, y había un famoso señor jefe de la OMPE que acuñó la frase papelito manda. Entonces, papelito manda, y quien manda ahora es el Jurado Nacional, que da trámite a expedientes dolosamente presentados, porque además de los militantes es el tema de los locales. ¿Tienen locales estos partidos abiertos? ¿Tienen militantes? ¿Podrían convocarlos a una asamblea para conocerlos? ¿No? Entonces estamos ante un proceso electoral que el próximo año va a tener un carácter irregular de antemano por este tema de tantos partidos, tantas agrupaciones y tanta intromisión del Jurado Nacional, de la OMPE e incluso del Poder Judicial, ¿no? En el caso del APRA, las elecciones fueron dignas de aplauso, todo fue transparente. En el caso del APRA están los apristas sólidamente unidos en torno a Enrique Valderrama, porque hay algunos cuestionamientos que se le están haciendo al señor Valderrama después de su elección. Usted, que ha participado activamente ahí, ¿siente que todo fue ejemplar? Bueno, yo soy militante del partido de Aya La Torre desde los 16 años. La democracia interna en el APRA siempre se practicó. Habían elecciones internas, pero las elecciones internas y el voto obtenido por cada compañero era referencial, no era determinante. Ahora la ley exige 2 condiciones: paridad entre hombres y mujeres y alternancia, y respetar escrupulosamente el orden ocupado en el sufragio del último domingo. Entonces, el más votado va a presidir la lista de senadores o diputados, y si es primero mujer, luego será hombre, luego mujer, luego hombre. Estas cosas de carácter obligatorio están en la ley y son normas que se tienen que cumplir. Hay un porcentaje de invitados, que es hasta el 20% de acuerdo a la ley electoral, que el APRA tiene la facultad de mejorar el perfil de sus listas de diputados o senadores, y esa es una decisión que va a tomar seguramente la Comisión Política en los próximos días. Pero yo, en líneas generales, creo que el proceso no movilizó a la mayoría de apristas. Más del 60, casi 65% no fueron a votar, y más aún la organización de la OMPE ha sido defectuosa, porque en muchos centros de votación no se hizo el anuncio o la publicación oportuna de los locales de votación, y había mucha desinformación, mucha confusión el día domingo. A eso se suma que los personeros que tenían que ser presentados, como siempre se estila, el mismo día de las elecciones, los personeros de los precandidatos a senadores, diputados o planchas presidenciales, tuvieron que ser presentados varios días antes, ¿no?, ante la OMPE y previa nómina enviada por el Tribunal Nacional Electoral del APRA. Y eso ha determinado que muchos precandidatos, o varios, o la mayoría, no tengan personeros en mesa. Yo no voy a cuestionar el resultado de las elecciones, pero lo que sí le digo, ha primado en la lista de precandidatos a la presidencia o las planchas presidenciales, han sido 15, hubo una renuncia que se tramitó a tiempo, fueron 14 en verdad los que compitieron, pero habían 4 planchas que han movilizado logísticamente y en cuanto a presupuesto y dinero muchos recursos a nivel nacional.
Y hay candidatos que han empezado su campaña hace 3 años, otros hace un año y algunos solamente hace unas semanas dentro del plazo establecido. Entonces, las maquinarias, los candidatos con más recursos han tenido una ventaja que se ha demostrado a la hora de los resultados, porque hay 4 candidatos, los compañeros Valderrama, eh, Velázquez Quisquein, del Castillo y Garriólica, que la suma de sus votaciones representa alrededor del casi 90% del voto nacional, de los 16.000 apristas que fueron a sufragar, y los otros precandidatos, ¿no? Entre ellos me incluyo yo, José Antonio Torres, hemos tenido número de cifras o votaciones menores. Entonces, es muy difícil competir, y lo digo por experiencia, sin tener los recursos económicos y la maquinaria y la logística a nivel nacional, porque hay que movilizar a un gran número de compañeros en defensa del voto y además para hacer la campaña en todas las provincias del país, ¿no? Usted ha señalado que señor Valderrama es uno de los 4 candidatos que movilizó más billete. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle como militante del APRA, porque está siendo cuestionado por eso. El señor Valderrama, según sus críticos, no tiene oficio conocido, trabajo conocido. Usted como militante aprista tiene que defender seguramente a su candidato. ¿En qué trabaja el señor Valderrama? ¿Qué cosa es? ¿De dónde sale el billete? ¿Quiénes lo financian? Porque eso es importantísimo. Tiene una denuncia, parece que es de juventud, por robo de una laptop. ¿Todo eso se conocía al interior del APRA? Bueno, yo no voy a contestar las interrogantes que han surgido en estos días, porque creo que a Enrique Valderrama, a quien conozco y por el que tengo aprecio y respeto, debe contestar oportunamente. Yo no sé hasta qué punto todo lo que se afirma es cierto, no podría desmentirlo, tampoco afirmarlo. Lo que sí sé que Enrique Valderrama es una persona formada en el APRA desde joven, fue parte de un comando universitario, estuvo cerca de Armando Villanueva. Armando Villanueva murió en el 2013 cuando él era un joven de veintitantos años. Luego se acercó al presidente García, que siendo director del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín, nucleó a un grupo de jóvenes para irlos formando políticamente, no como alumnos del instituto, sino eran, digamos, pupilos del presidente García, que asistían digamos, a charlar, a conferenciar, a aprender de su experiencia en la misma sede del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. El presidente García muere en el 2019, Enrique Valderrama ha tenido un papel activo en muchos medios, todos lo conocen porque ha dado repetidas declaraciones a medios digitales, de señal abierta, columnista del Diario Expreso, creó una revista llamada Presente, que salía todas las semanas, dejó de circular hace ya un tiempo. Es una persona con mucha inquietud y eh, muy ávido de hacer política. Ahora, ¿quiénes lo financian? ¿Cómo ha podido movilizar tantos recursos? La verdad que no podría responderle. Lo que sí le puedo asegurar que su candidatura sin financiamiento hubiera tenido tal vez menos suerte o menos éxito, porque no es que la política dependa del dinero que se invierta en una campaña o de los recursos que se movilicen, pero influye. Me cuesta mucho decirlo, pero influye. Y yo recuerdo cómo, digamos, en la tradición aprista, el militante nunca pedía apoyo del partido ni de la Secretaría de Economía, sino se autofinanciaba para pintar, para volantear, para viajar incluso al interior del país y hacer campaña en determinados momentos. Pero cuando se crea esta modalidad del voto preferencial, y sobre todo a partir de los años 90, cuando el fujimorismo toma el poder y el APRA se debilita, y cuando llega el presidente García en el 2001 y encuentra un partido con otros usos y costumbres, ¿no? Y Alan García estuvo en segunda vuelta el 2001, ganó la presidencia el 2006, pero luego el APRA empezó, contra todo pronóstico, a ser un partido minoritario. A pesar de haber hecho un buen segundo gobierno, no se construyó partido,
y tuvimos la renuncia también en una hora crucial de la señora Arauz. No tuvimos candidato presidencial, apenas 4 congresistas en 2011, 5 congresistas en 2019. Perdimos la inscripción y ahora la hemos recuperado. Yo le deseo la mayor de las suertes a Enrique Valderrama, eh, la suerte de él y el éxito de su plancha y de las listas que el partido inscriba a Senado nacional, senados regionales o diputados o Parlamento andino, va a dar señal de que el APRA está recuperando parte de su electorado. Más allá de todo, yo voy a hacer campaña por mi partido. Como candidato o no siendo candidato, voy a hacer campaña por mi partido, por un tema de principios, de lealtad partidaria. Pero yo le digo, yo he sido precandidato presidencial, algunos medios me brindaron sus espacios, pero una campaña con pocos recursos es casi inviable afrontarla a nivel nacional. Y los compañeros que sí han tenido recursos, creo que por un tema de transparencia, bien harían en, digamos, rendir cuentas ante la militancia de los ingresos que han tenido en campaña y de los gastos que le ha generado el desarrollo de la campaña, ¿no? Doctor Torres Iriarte, gracias por esta conversa del día de hoy. Muy amable, cuídese mucho. Muy buen fin de Muchas semana, gracias. bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches.